Damos gracias a Dios por todos los que están en sintonía. Una vez más, estamos en el módulo del Espíritu Santo con la clase número 3, conociendo al Espíritu Santo. Una de las cosas que les decía la semana pasada es que debemos de aprender a que la clase sea práctica, no solo sea teórica, sino que aprendamos a ir paso a paso con la clase y practicarla durante toda la semana. Porque de lo contrario, nosotros solo tendremos una teoría y no producirá cambios. Pero si nosotros realmente buscamos a Dios y hacemos lo de la clase, nuestras vidas van a ser transformadas y cambiadas. Así que hoy el tema es conociendo al Espíritu Santo. San Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Oremos. Padre, te damos gracias por la bendita presencia del Espíritu Santo. Esa fue tu promesa, ese fue tu deseo de que tus discípulos no se quedaran sin tu presencia, Jesús, y enviaste la presencia del Espíritu Santo. Te pido que esta noche manifiestes tu poder, Señor, y que abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón para poder abrazarnos de la bendita presencia del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Entonces vamos a hablar conociendo al Espíritu Santo. Los objetivos trazados para hoy son conocer a profundidad al Espíritu Santo, establecer una amistad con el Espíritu Santo y determinarse a la conquista, pues el Espíritu de Dios ya nos la dio. Una de las cosas que, mire, solo en el título podemos nosotros ya introducirnos en lo que es la clase hoy, conociendo al Espíritu Santo. Una de las cosas que a veces como cristianos fallamos es que no conocemos la bendita presencia del Espíritu Santo. Recuerde una cosa, Dios el Padre está en el cielo, dice que Jesús está a la diestra del Padre, o sea, al lado del Padre, y el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra. Desde que fuimos creados, Adán y Eva fue creado, dice que él sopló aliento de vida y por eso el ser es un ser viviente. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es el que tiene contacto con nosotros. En otras palabras, trae toda la gloria de Jesús para que los milagros se hagan. Por eso es que nosotros cuando oramos decimos en el nombre de Jesús, pero realmente el que está haciendo la obra es el Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista estuvo bautizando, él dijo que detrás de él vendría alguien, dice que cuyo calzado no soy ni digno de llevar, dice, es más poderoso que yo y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. O sea, la venida del Espíritu Santo se estaba ya anunciando y era la manifestación de Dios. Cuando Jesús ascendió al cielo, él dijo que la promesa del Padre era el Espíritu Santo, pero que iba a enviar que él se iba a enviar al Espíritu Santo. En San Juan 16:7 dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Mire las palabras de Jesús. Si lo pensamos humanamente, jamás podríamos decir que a los discípulos les convenía que Jesús se fuera, a no ser que el ser que se iba a quedar con ellos fuera en la misma magnitud que Jesús. Recordemos que hay un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo no me voy, dice, el Consolador no vendría sobre vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Quiere decir que los discípulos tenían que experimentar a través de la oración la presencia del Espíritu Santo, que era equivalente a lo mismo que Jesús. Recuérdense que cuando Jesús se presentó en la sinagoga y vio el libro de Isaías, él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas. Quiere decir que Jesucristo conocía claramente quién era el Espíritu Santo y todo lo que hizo en la tierra fue manifestar su gloria a través
del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús aquí en la tierra no actuó como Dios o como hijo de Dios, sino que él lo que quería enseñarnos es que una persona llena del Espíritu Santo podía hacer las obras que él hizo. Por eso Jesús dijo, y haréis obras aún mayores que yo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Número uno, entonces, que vamos a conocer del Espíritu Santo, la majestuosidad del Espíritu Santo. Majestuosidad quiere decir el poder que encierra un ser como es Dios. El Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente. Quiere decir que Él está en todo lugar al mismo tiempo, puede manifestarse en todo lugar, porque algunos piensan que el diablo es así. No, el diablo tiene solo regiones, por eso el diablo está en regiones nada más. El diablo no puede saber lo que está. Si yo estoy hablando acá, el diablo no puede saber lo que están hablando en China. Sin embargo, el Espíritu Santo sí lo sabe porque es Dios. Entonces, el Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Lo que nos está enseñando acá es el poder omnisciente y omnipresente. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe y omnipresente quiere decir que está en todos lados. Por eso dice el salmista, ¿a dónde podré huir yo de tu presencia? Si me fuera al cielo, ahí estás tú. Si fuere al Seol, o sea, al sepulcro, hiciera mi estrado, dice, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Lo que tenemos que reconocer como cristianos es que nosotros no tenemos una fuerza o una energía, no, nosotros tenemos la misma presencia de Dios con nosotros. Eso equivale que es algo que no se puede entender. Yo muchas veces he tratado de entenderlo y no he podido. ¿Cómo es posible que Dios pueda habitar en nuestros corazones? Fíjense lo que dice Isaías 66:1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es tremendo lo que habla Dios. Dice, ¿cómo ustedes me pueden construir un templo? Yo no puedo habitar en cuatro paredes. Por más lujoso que fue el templo de Salomón, llenaba la gloria, pero no lo puede retener. Sin embargo, lo que nos está diciendo es que dice Jehová dijo, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. En otras palabras, está diciendo, aquellos que me den, que abran su corazón para que yo entre en ellos, ahí fue donde yo habitaré. Eso es lo que no podemos entender cómo es Dios. Yo muchas veces le he preguntado, Señor, ¿cómo es que a ti te agrada estar con nosotros, siendo nosotros tan llenos de defectos? Pero es la majestuosidad del Señor que hace que pueda habitar en medio de nosotros. Por eso nosotros debemos de adorarle y bendecirle, porque Dios no puede ser retenido ni en la tierra ni en ningún templo. Sin embargo, Él decidió vivir en cada corazón de nosotros. Entonces, en San Juan 7:37 dice, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Mire lo que dice. Y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mire lo que dice. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo espero en el Señor que usted que está empezando estas clases, que usted que está buscando al Señor tenga hambre y sed de Dios, porque dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Vea lo que está diciendo. Si nosotros tenemos hambre, si nosotros tenemos sed de la presencia de él, dice que él va a venir y va a llenar nuestras vidas y correrán ríos de agua viva sobre nosotros. Pasemos al siguiente punto, por favor. El Espíritu Santo es una persona.
Una de las cosas que a veces ustedes han oído mucho, las religiones ¿cómo se llama? De los testigos de Jehová, ellos dicen que el Espíritu Santo es la energía de Dios, que es el fuego de Dios. Sin embargo, nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo es una persona. Por eso es que Jesús dijo, cualquiera que blasfeme contra el Padre o contra el Hijo, le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Si no fuera una persona, Jesucristo hubiera dicho, bueno, pueden hablar de él, total, él no siente. Sin embargo, el Espíritu Santo es una persona. A través de toda la Biblia, cuando se refiere al Espíritu, se habla como una persona. En Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solo una persona tiene la capacidad de hablar. Él habla a través de su palabra y habla a nuestro corazón. Quiere decir que nosotros cuando nos dirijamos al Espíritu Santo, no podemos dirigirnos como alguien más. O que Espíritu Santo hace esto, o Espíritu Santo hace aquello, mira que toca. No, porque Él es una persona, Él es Dios. Entonces, y el Espíritu Santo como persona, Él habla, Él siente también y también se entristece. En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Contristar quiere decir poner triste a alguien que nos ama. Es como cuando un hijo se porta mal con una mamá, la mamá se entristece, pero no lo deja de amar, a pesar de. Entonces, el Espíritu Santo, si tiene la capacidad de amar, es porque es una persona y Él se entristece cuando nosotros no hacemos las cosas que Él quiere que hagamos. El Espíritu Santo, como persona, también nos enseña. Jesucristo dijo en San Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A veces hay personas que cuando están haciendo su devocional o están leyendo la Biblia, dicen, a mí todo se me olvida. Yo leo la Biblia y al rato ya no me recuerdo nada. Sí, pero cuando tú estás pasando una necesidad, es cuando el Espíritu Santo viene y te recuerda lo que tú has leído. Quiere decir eso que nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo es una persona que nos está enseñando. Hablamos la vez pasada que el Espíritu Santo es un tutor. Tutor quiere decir, en el antiguo, en los tiempos de los reyes, era una persona que era dedicada a preparar al hijo que iba a heredar el reinado. O sea que cuando un padre tenía a su hijo, decía, este va a ser el nuevo rey, entonces se lo daba a una persona para que lo enseñara, lo preparara, le enseñara cómo comer, cómo hablar, cómo caminar, porque iba a ser el próximo rey. Entonces, el Espíritu Santo también nos enseña a nosotros las cosas que debemos de hacer porque nos está preparando para la entrada al reino, para la entrada al cielo. Por eso que nosotros debemos de mantenernos creyendo en el Espíritu Santo como una persona. Él también nos guía porque dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Yo a veces no entiendo por qué muchas personas, porque todavía regresemos a la otra, porque muchas personas no son guiados por el Espíritu Santo. Hay gente que es más guiada por sus emociones que por el Espíritu Santo, porque dice, Él os guiará a toda verdad. Hoy día hay muchas situaciones en internet, hay mucha predicación hablando de la bestia, hablando de los caballos del apocalipsis, que el espíritu del anticristo se está viniendo, que si la vacuna es el 666 y que si es ponérsela o no ponérsela, mucho conflicto. En lugar de buscar la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el quien nos guía. Algunos dicen, yo no me pongo la vacuna porque me van a poner el 666. Si tú tienes el Espíritu Santo, jamás puede venir el diablo a morar a tu vida. Podrás pecar, pero que te tome posesión jamás.
porque es voluntario cuando uno se rinde a Jesús o se rinde al diablo. Entonces el Espíritu Santo es una persona también que nos habla a nuestra conciencia y nos dice cuando estamos mal. Pero dice en San Juan 16, 7 al 15, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, vendrá el Consolador. Dice, Él los redarguirá, Él los hará sentir cuando ustedes están mal. No, algunas veces cuando usted no va a la iglesia y de repente oye una vocecita que le dice, ¿por qué te quedaste? Eso es el Espíritu Santo que lo está llamando a buscar su presencia. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia empezó a formarse, la gente empezó a conocer al Espíritu Santo porque habían visto a Jesús. En Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiere decir que Jesús necesitó de la presencia del Espíritu Santo para ejercer su ministerio. Nosotros en la visión necesitamos la presencia del Espíritu Santo para nosotros poder hacer la obra de Dios y dar y sanar a todos los que están oprimidos por el diablo y darles libertad. Ahora, cuando vemos que Dios ungió, vemos a las tres personas reveladas ahí. Dice cómo el Padre ungió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que intervino el Padre. Luego dice, ¿sobre quién cayó la unción? Sobre Jesús. ¿Y quién fue el que vino? Es la unción del Espíritu Santo. Entonces podemos entender que el Espíritu Santo es una persona tan real como lo fue también Jesucristo. Jesucristo, cuando resucitó, les dijo a sus discípulos, mirad, estas son mis heridas, tocadme, yo no soy un espíritu no tiene huesos. El Espíritu Santo no tiene carne porque no fue hecho humano, pero es una persona con todos los atributos del mismo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, cuando nos dirijamos al Espíritu Santo, tenemos que tener en claro que Él es una persona y no que es una fuerza. Por eso es que Jesús les dijo, cuando venga el día del Pentecostés, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen a promesa. Y cuando ellos estaban en el tiempo del Pentecostés, dice que vino del cielo como un estruendo recio que llenó toda la casa, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo interviene en todo lo que hace el cristiano cuando uno deja que la presencia de Dios venga sobre nosotros. ¿Qué te quiero decir con esta charla? Quiero decir que debes de buscar la presencia de Dios, que te tienes que enamorar de Él para empezarlo a buscar en oración, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y el Espíritu Santo lo que quiere hacer es que tú hagas la obra de Dios, pero que transformes tu vida. Mira lo que dice en San Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, lo que hace es hablar de Jesús. El Espíritu Santo, muchos han confundido esta palabra porque están pensando que el Espíritu Santo es como que se está postrando ante Jesús. No nos está postrando a Jesús, sino que son un solo Dios. Entonces, cuando nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, lo único que nos llena es querer hablar de Jesús, hablar de lo bueno que es Él, porque eso es lo que Dios hace. Entonces, tenemos que seguir creyendo en el Señor. Ahora sí, pasemos a la otra. El Espíritu Santo es irreemplazable. ¿Qué quiere decir? No se puede vivir una vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. Nosotros podemos vivir una vida más o menos bien, pero cuando la presencia del Espíritu Santo está sobre nosotros, entonces la vida nos cambia Dios nos puede sanar a través del Espíritu Santo, nos puede prosperar a través del Espíritu Santo. Él no se puede sustituir. Cuando en una iglesia se sustituye por algunos métodos o por algunas cosas, es cuando la iglesia se estanca. Pero cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, nuestra vida es transformada y cambiada. No podemos nosotros creer que podemos llevar una vida espiritual exitosa si nosotros
hacemos a un lado al Espíritu Santo. Por eso que cuando tú ores al Señor, no tengas miedo de decir, Padre, te adoro, Señor Jesús, te adoro, o Espíritu Santo, te adoro, porque Él es igual que Dios. Dios no va a sentir celos de decir, bueno, están adorando al Espíritu y a mí no, o Jesús diga, están adorando solo al Padre, a mí no. Es un solo Dios, amén. Entonces, el otro es, el Espíritu Santo es nuestro guía. Ya hablamos un poco acerca de que Él nos guiará a toda verdad. Él nos va a conducir. Por eso es que nosotros debemos de mantenernos todos los días en contacto con la palabra de Dios, sabiendo qué es lo que Dios dice, porque es la única forma que nosotros seremos guiados por Él. Por eso es que cuando algunas personas empiezan a profetizar o empiezan a decir, Dios me dijo que te dijera eso, tenemos que tener mucho cuidado porque hoy día la gente se deja llevar por sus emociones y no por la presencia del Espíritu Santo. Una persona, para que te profetice una palabra, tienes que conocer su trayectoria espiritual, cuánto tiempo tiene en la iglesia, qué testimonio tenga, para saber si esas palabras son de Dios, porque a veces nos podemos complicar la vida. Jesucristo en San Juan 14:15 le dijo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Quiere decir que la vida cristiana hoy día no la pudiéramos llevar si no fuera por la presencia del Espíritu Santo. Él es nuestro guía. Hay personas que se complican la vida y dicen, hermano, pero si aparece el 66, el número de la bestia, y si nosotros sin querer nos lo ponemos, hermano, eso no es así. Pablo mismo dijo que el anticristo no puede aparecer en esta tierra hasta que el Espíritu Santo no sea tomado y llevado al cielo. Quiere decir que cuando la iglesia sea llevada a las nubes en preparación de las bodas del Cordero, es cuando la tierra se va a quedar sin el Espíritu Santo, y al quedarse sin el Espíritu Santo, entonces el espíritu del anticristo va a poder hacer lo que quiera. Pero mientras nosotros como cristianos estemos aquí en la tierra, el diablo no puede hacer nada porque Dios está en control por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que nos hizo nacer a una nueva vida. O sea, ¿se recuerdan de Nicodemo cuando llegó a buscar a Jesús de noche? Jesús le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y Jesús le dijo, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que está diciéndonos ahí es que el Espíritu Santo es el que te hizo a ti venir a Jesús. Hay personas que dicen, yo encontré a Jesús. No, Jesús te encontró a ti. Él te andaba buscando desde hace tiempo y tú no habías querido recibirlo, pero cuando lo recibiste, naciste a una nueva vida por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos revela cosas que nosotros no sabemos. Si nosotros entendiéramos este principio, nuestras vidas realmente cambiaran. En 1 Corintios 2:9 dice, antes bien cosas, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Imagínense qué tan poderosa es esta palabra, que a veces nosotros nos pasamos preguntando qué será de mi vida, qué pasará con nosotros. Pero si nosotros buscáramos más la presencia del Espíritu Santo, nuestra vida realmente cambiara, porque dice ahí, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros, dice, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y escudriñar dentro de una familia es como cuando un hijo, cuando un padre tiene varios hijos y llega la Navidad y el padre ha comprado los regalos y se acerca a uno de ellos y, papi, ¿qué le compraste a fulano? No, no te voy a decir. ¿Pero qué le compraste? No, no te voy a decir. Y empieza a escudriñar hasta que le dice, bueno, le compré eso, pero no le digas. Eso es lo que está diciendo acá. El Espíritu Santo escudriña el corazón. ¿Qué tienes para
para Pedro? ¿Qué tienes para Juan? ¿Qué tienes para Mateo? ¿Qué es? Y el Señor dice, no te lo voy a decir. Dímelo porque está orando, está buscando de ti, está clamando a ti. Entonces de repente el Señor le dice, bueno, he preparado, he abierto una puerta de bendición para su vida si él sigue orando como está orando. Y viene el Espíritu Santo y te da esa palabra. Eso es lo que quiere decir cuando cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que son reveladas a nuestras vidas. Hermanos, el Espíritu Santo es lo más hermoso que nosotros podemos tener. Es el tesoro escondido en los tiempos pasados que dijo Pablo, se nos reveló a nosotros. Yo te insto de todo corazón a que busques al Señor, que no te conformes con una vida religiosa, una vida cristiana, como quien dice, ahí la vamos pasando, ahí vamos más o menos. No, entrégate todo al Señor, que jamás te vas a arrepentir porque eres bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué podemos hacer esta semana? Ahorita termina la clase. ¿Qué podemos hacer esta semana? Yo te insto que esta semana dialogues más con el Espíritu Santo. Le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo conocerte más? Y vas a ver que Dios va a hacer la obra en tu vida. Así que Dios te bendiga. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por ser la promesa que el Padre nos dio, concedida por medio de Jesús. Padre, te damos gracias y a ti, Espíritu Santo, te damos gracias. No entendemos cómo, siendo nosotros tan pecadores, teniendo tantas cosas malas en nuestro ser y tú habitas en nuestro corazón. Señor, gracias porque mi cuerpo es templo tuyo y tú te vas a glorificar en mi vida. Así díceselo al Señor. Él va a glorificarse en tu vida. Así que gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes nuevamente. Para los que no me conocen y es primera vez que están en la clase o no han estado en las clases anteriores, mi nombre es Janeda Viña y es un placer estar con ustedes compartiendo este módulo. Esta segunda clase trata sobre la estrategia del ganar y hoy es la tercera clase. En la clase anterior hablamos sobre los principios de ganar y dijimos que debemos de entender los tiempos que estamos viviendo. No porque los tiempos ahora estén malos, antes estuvieron mucho mejor, sino que cada día se ponen peor de como estaban antes. A eso nos referimos, que debemos de entender los tiempos que estamos viviendo, pero debemos de recordar en medio de todo eso que Dios nos tiene aquí como embajadores, como representantes del reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar la clase. Nos toca el poder de la evangelización. La referencia bíblica que tenemos para hoy está en Hechos 1:8. La siguiente, por favor. Y dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los objetivos de esta clase son, primero, desarrollar una relación directa, diaria y directa con el Espíritu Santo, como que se coordinan con la clase que estamos, ¿verdad? Y confiar plenamente en que Dios lo respalda cuando usted evangeliza. Realizar la obra de Dios con el respaldo de la iglesia y la unción del Espíritu Santo en su vida. Llevar a cabo la obra de Dios implica tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro de nuestras vidas. No lo podemos hacer solo definitivamente, porque es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza, el poder, nos hace hacer el mensaje diferente. El mensaje que estamos dando no es nuestro, es de Dios. ¿Y quién es el que mejor lo puede dar? El Espíritu Santo que viene, que conoce el corazón de Dios, dice, ¿va? Que conoce lo más íntimo del Señor. Dice, de acuerdo a Hechos 1:8, ¿qué hace la diferencia de nuestro mensaje? Claramente, porque no depende de nosotros, sino del
Espíritu Santo para comunicarnos con elocuencia, no de nuestro conocimiento. No, usted no va a dar de lo que usted sabe, de lo que ha aprendido, sino de lo que Dios le da a usted, de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque podemos oír muchos mensajes y usted dice, oh, este mensaje está bonito, este otro, y hace su mensaje, su propio mensaje. Eso está haciendo algo personal, porque usted dice, esto me gustó a mí, esto me gustó a mí, y eso voy a dar. No, sino que de verdad que sea el Espíritu Santo que lo dirija para poder hablar. Un gran ejemplo de cómo Dios nos usa lo podemos ver en Moisés. Ustedes saben, Moisés, cuando Dios le habló, dice, le puso un montón de excusas y una de las excusas era que no podía hablar. Y eso creo que nos concierne a todos, ¿verdad? Muchas de las veces nosotros pensamos, bueno, yo no sé hablar en público, yo no puedo hacer eso, ¿cómo lo voy a hacer? Yo de aquí de lejitos mejor. Pero dice que Dios se engrandeció en la forma de ser de Moisés. Usted sabe todo lo que Dios hizo a través de Moisés. Dice que le puso una persona para que hablara, para que le ayudara, porque él dijo, yo soy torpe de lengua, no puedo hablar. Sin embargo, Dios lo escogió para hacer su voz a una nación entera, a una nación que le trajo liberación. Entonces, necesitamos instruirnos, sí, y cada uno de ustedes, los que están aquí, es lo que están haciendo, aprendiendo cómo nosotros debemos de actuar como cristianos, qué es lo mejor para nosotros, cómo podemos recibir el Espíritu Santo, cómo podemos buscarlo más, cómo podemos equiparnos. Pero lo más que necesitamos es la llenura, la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y usted me dirá, ¿necesitamos la unción del Espíritu Santo para predicar con poder? Claro que sí. Primero, desde el momento, dicen que los seguidores de Cristo, perdón, recibieron el don del Espíritu Santo, su vida cambió radicalmente. Podemos, perdón, déjeme tomar agua porque algo pasó. Dice, su vida empezó a fluir y a extenderse por todo el mundo. Ellos tenían un nuevo poder, un nuevo propósito, una nueva alabanza y un nuevo derramamiento de amor que les transformó a ellos y a todos lo que ellos tocaban, todo lo que donde ellos andaban, porque ellos no podían estar callados. Dice que entre más los perseguían, dice, más hablaban ellos, más predicaban. Donde quiera que iban, los iban persiguiendo, pero ellos no se callaban. Donde llegaban, predicaban la palabra. ¿Por qué? Porque ellos, después que recibieron el Espíritu Santo, Dios les dio el poder para predicar. Y las palabras que ellos decían eran palabras que llegaban al corazón de las personas. Dice, en la fiesta del Pentecostés, los 120 discípulos que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas las maravillas que el Señor había hecho en cada uno de ellos. Algunos se burlaron, siempre va a haber alguien que se burle, no se preocupe por ellos, lo hubo antes, lo hay ahora y lo va a haber siempre. Más de alguno que se burle, que diga, decían, están borrachos, estos se les pasó la mano, hoy dirían, ¿de cuál fumó, verdad? Entonces, es un dicho que dicen mucho cuando quieren decir que a uno se le fue la chaveta, pero dice que Pedro se paró y empezó a hablar y les dijo, creo que está en la siguiente, sí, en Hechos 8 del 20 al 24, dice, entonces Pedro le dijo, perdón, ese no es, Pedro le dijo, estos no están ebrios, como suponéis todos los que están hablando, puesto que es la hora tercera del día y esto es más bien lo dicho por el profeta Joel. Esto está en Hechos 2, 15 y 16. Y les predicó un poderoso mensaje. Pedro tenía otro corazón, no era el mismo Pedro que había negado a Jesús unos días atrás.
era otro Pedro, era un Pedro lleno del Espíritu Santo, que cuando él empezó a hablar, dice, no tenía miedo, él habló con poder y con autoridad, tanto que 3,000 personas entregaron su vida al Señor ese día. Y predicar y diciéndole, ¿qué haremos? Nosotros queremos ser salvos. ¿A dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ese es el poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros necesitamos el Espíritu Santo en nosotros para poder dar el mensaje, para poder llevar el mensaje. La evangelización es parte de la comisión del Espíritu Santo para nosotros. ¿Qué es la unción? La unción, perdón, la pregunta era, necesitamos la unción, ¿verdad? Saber que Dios es poder, que es el poder que actúa en la evangelización y nos libera de todo temor. Cuando usted tiene el Espíritu Santo en su vida, todo temor se va a ir. Usted no va a tener miedo a hablar de la palabra del Señor a alguien. No importa si es su jefe, no importa si es un compañero de trabajo o no importa el lugar. Usted va a poder hablar porque el Espíritu Santo va a poner poder en usted. No un poder como ahora se dice mucho, ¿no? El poder de la mente o el poder de poder hacer esto. No, es un poder sobrenatural que usted, como dice hermano Marvin, no, a veces no se puede explicar, pero usted dice, no sé de dónde me salió, pero se lo dije. Le dio el mensaje y ese mensaje hizo que esa persona fuera tocada, pero no fue su boca, fue el Espíritu Santo hablando a través de usted, llevando el mensaje de Dios. Cuando pedimos a Dios que nos dé la valentía y la fuerza para compartir las buenas noticias, Él lo va a hacer. Solo se lo tenemos que pedir. Cuando compartimos el evangelio, no estamos dando solo información, estamos transmitiendo vida, estamos dando y necesitamos el poder del Espíritu Santo para que las palabras que salen de nuestros labios lleguen y edifiquen a otra persona. Lo que lleva a las personas a la fe no es mi conocimiento, no es lo que yo pienso, no es solo las palabras elocuentes tal vez que salgan de mi boca, sino es el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros y le pedimos dirección, cómo hablar con estas personas, cómo compartir la palabra cuando tengamos la oportunidad, Dios va a poner las palabras precisas, va a poner el momento preciso y nos va a tener en el lugar preciso cuando nosotros tengamos que hablar. Dice, la obra del nuevo nacimiento solo la puede hacer el Espíritu Santo. A veces, como nos cuesta explicar la obra del nuevo nacimiento. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo, verdad? Pero está hablando espiritualmente. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, Dios nos transforma de tal manera a nosotros que se puede notar. Y las personas pueden comprender que necesitan esa transformación también. Y el Espíritu Santo es el que nos da el poder para que podamos ser su instrumento, el instrumento que Dios usa para llevar el mensaje correcto a las vidas. ¿Qué es unción? Ahora sí, es la presencia de Dios en la vida de un creyente. Para ponerlo fácil, es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Pero usted me dirá, yo voy a la iglesia todos los domingos, pero eso no significa que usted tenga la presencia de Dios en su vida. Usted puede llegar solo como un oyente. La presencia de Dios usted la va a tener cuando usted le pida al Señor, ven a mi corazón. Hoy abro mi corazón a ti. Entra en mi corazón y haz lo que tengas que hacer en él. Transfórmame, renuévame, restáurame, libérame. Y es cuando la presencia de Dios va a llenar su vida. Otros dirán, ¿para qué la unción? Creo que es la siguiente. Sí, ¿para qué es la unción? ¿Verdad? La unción da discernimiento. Ese no está ahí. La unción da discernimiento.
¿Qué es discernimiento? El discernimiento es un espíritu, es la forma de aprender a distinguir los espíritus. ¿Se acuerda que la semana pasada les enseñaba un mapa y le decía, usted tiene que establecer qué es lo que rige esa región? Puede ser drogadicción, puede ser legalismo, puede ser muchas cosas. Igualmente, cuando oramos por una persona, usted tiene que identificar, Señor, ¿cómo oro por esta persona? A veces no sabemos cómo orar, no sabemos ni cómo pedirle al Señor, pero el Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento, cómo orar, cómo pedir para que esa persona sea salva, para que esas cadenas caigan, para que esos muros que hay en su mente caigan, para que esos ojos sean abiertos. Y el Espíritu Santo nos da el discernimiento. Dice, este don es otorgado por Dios para que los creyentes puedan saber cuando una persona está siendo gobernada por el engaño, por la mentira o tal vez por alguna doctrina de religiosidad o cualquier otra cosa. Pedro tuvo que controlar a Simón el mago cuando éste le ofreció dinero para que le diera la unción para imponer manos. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Ese creo que es el que está ahí, Hechos 8:20. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque tú has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de lo que habéis dicho venga sobre mí. Pedro pudo identificar que este hombre, lo único que había en su corazón era maldad. Y el Señor lo dirigió porque el Espíritu Santo estaba con él. De la misma manera, el Señor nos puede dirigir a nosotros. Tal vez hay alguna persona que está siendo de mala influencia en usted y el Espíritu Santo le va a guiar para que usted pueda distinguir esta clase de espíritus, que va a decir, esta no me conviene. Hay amistades que usted va a saber que definitivamente no le conviene. Y pero tal vez usted tenga la duda en su corazón. El Espíritu Santo le va a decir exactamente qué es lo que usted tiene que hacer. Y empezando porque le va a enseñar cómo orar, cómo pedir, cómo clamar, cómo gemir por nuestras almas, por las almas, por nuestra nación. La iglesia primitiva decidió empezar la obra después de ayunar y orar. En este tiempo todavía estamos en ayuno y oración. Todavía si usted no se ha unido, únase. Busque un grupo, busque su líder, busque una célula y dígale, yo no estoy en ningún grupo para orar. ¿A cuál me queda más cerca? O mándenme un link para que yo pueda orar. Hay muchos grupos todos los días y usted puede unirse a cualquiera de ellos. Y dice que oraron e impusieron las manos sobre Bernabé y Pablo. Y estos vieron cómo la unción de Dios que estaba sobre ellos quebrantaban los espíritus, neutralizaban a Satanás en el nombre de Jesús. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos da unción. La unción nos da pasión, por las almas. Al recibir el poder en nuestras vidas, nos convertimos en testigos eficaces. Dios nos da el poder de su Espíritu, no para jactarnos, no para que usted diga, oh, ahora sí va, como decimos, ¿no? Yo puedo, nomás oro por ellos, hermano, y mire, sanan. O nomás pongo las manos en ellos y caen. No, Él no lo hace, no nos da esa clase de poder para que nosotros nos gloriemos, sino para que sirvamos a otros. Fíjese que a veces tenemos los pensamientos cambiados. Decimos, esa persona Dios la usa mucho, ¿no? Y creemos que porque la usa mucho,
tenemos que tener cuidado cuando las personas vienen. No, que cuando usted oró, yo recibí sanidad. Tenemos que tener mucho cuidado que nuestro ego esté bajo el Espíritu Santo también, para que nosotros no recibamos la gloria, sino el Señor. Y sobre todo Dios nos encomienda esos dones para poder servir de mejor manera en su obra a otras personas, a los que lo necesitan. El apóstol Pablo dice, llegó a ser uno de los predicadores más aguerridos del cristianismo. Él proclamaba la salvación por medio de Jesucristo con toda su alma. Dice, consumía su corazón, gimiendo por ellos por los que no conocían al Señor. Y clamaba a Dios que Él extendiera su misericordia y lo salvara. Él anhelaba la salvación de su nación. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestra nación? Usted me va a decir, pues yo oro, hermana. A veces, ¿cómo oramos? Señor, bendícelo, amén. Como oramos por los alimentos, el Señor quiere que oremos con gemidos grandes, que nuestro corazón duela por los perdidos, por que nuestra nación sea salva, porque nuestros vecinos sean salvos, porque nuestra ciudad sea salva. No digamos por nuestros familiares. Empecemos por ahí, orando por los que están cerca de nosotros, que los que amamos, que decimos, Señor, por favor, no lo dejes en paz hasta que lo traigas, hasta que venga rendido a tus pies, ¿verdad? También la unción del Espíritu nos ayuda a ganar las batallas en oración. A veces cuando oramos por los perdidos, no lo hacemos de todo corazón. El pastor Castellanos cuenta que el Señor le enseñó que no solo debería orar, sino hacer guerra espiritual y pelear por la salvación de otros hasta que sean traspasados de las tinieblas a la luz admirable. A veces tenemos que batallar en el espíritu, pelear por las almas de ellos para que sean salvos. Y el Señor, eso lo único que nos va el único que nos va a ayudar es el Espíritu Santo a través de la palabra. Lo otro que nos ayuda es que siempre nos respalda. ¿Qué es que siempre nos respalda? Que siempre nos apoya, pues podemos decir. Cuando usted hable, y si habla en el nombre del Señor, el Espíritu Santo le va a ayudar. Como dice, aunque no se acuerde en ese momento, tal vez de algún versículo, la palabra, el Espíritu Santo lo va a traer a su memoria y usted lo va a poder decir y hablar con autoridad. No, quiero contarles una experiencia que tuvo hermano César Castellanos y dice, esta experiencia marcó mi vida al inicio de mi vida cristiana. Iba por las calles y lugares públicos predicando y testificando a los que me oían. En una ocasión me acerqué a un grupo de 5 personas y entre ellos había un leproso, a quien le regalé un folleto y le dije, amigo, el Señor le ama y le quiere sanar. Este hombre con el corazón endurecido respondió, la lepra ni Dios la sana. Me sentí ofendido al escuchar estas palabras. ¿Cómo se atreve a hablar así? Jesús mismo llevó la enfermedad sobre su cuerpo en la cruz y la destruyó. Mas ese hombre seguía afirmando que nadie podía curar esa enfermedad. Y cada vez que él argumentaba, yo trataba de darle una respuesta. Dice, las personas que estaban por aquel lugar se detenían atraídos por la discusión y se interesaban en saber quién ganaría. En ese momento pensé, Señor, este hombre está más duro que Faraón. Por favor, ablándale su corazón. E inmediatamente el leproso cambió su parecer y dijo, ok, si es de verdad lo que usted dice, que el Señor sana la lepra y que ustedes los predicadores tienen el poder de orar para que nosotros seamos sanados, ore por mí y sáneme. Eso está tremendo, hermana. Y aunque en ese momento sentí que mi fe se estaba siendo puesta a prueba, sentí cómo el poder del Señor me revestía y le respondí,
Cierre sus ojos y repite esta oración conmigo. Y luego de que él repitió la oración, impuse las manos sobre él y con autoridad reprendí el espíritu inmundo de la lepra, ordenándole que soltara la vida de ese hombre en el nombre de Jesús. Cuando yo terminé de orar, dice, el leproso comenzó a llorar y me pidió perdón por haber sido tan duro y por haberme hablado de esa manera. Estaba muy quebrantado y cuando se calmó dijo, sentí que el poder de Dios me tocó y la lepra fue sanada de mi cuerpo. Sé que estoy sano. El Señor había sanado a este hombre completamente de la lepra. Entonces aproveché el momento para desafiar a todas las personas que estaban alrededor. Y les dije, la lepra espiritual es peor que la lepra física, mas Jesús tiene poder para limpiar ambas. Ese día 200 personas recibieron a Jesús en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que desean hacer la obra del Señor tienen que tener el respaldo de su iglesia y la unción del Espíritu Santo. Tenemos una hermosa promesa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es algo que Él nos lo da para servir a otros. Yo hoy le desafío a que esta semana usted ore por su ciudad o por su calle, por donde usted vive. Si usted vive en un edificio, ore por ese edificio. Ore por la calle cuando usted vaya caminando para la tienda o para algún lugar. Ore por esa ciudad y pídale al Señor que cambie su corazón, que le dé un corazón lleno de amor por esa ciudad. Si puede extenderse, ore por la nación entera. Pero empecemos por la ciudad, ¿ok? Por los que usted tiene allí cerca. Y hoy le voy a pedir que usted levante sus manos y diga, Señor, ya no lo voy a hacer en mis fuerzas. Hoy me comprometo a que voy a buscar la unción del Espíritu Santo en mi vida. Señor, en este momento hemos hablado del Espíritu Santo, pero Señor, no lo queremos hablar solo como teoría, sino que lo queremos conocer más. Habla a cada uno de nosotros. Señor, te estamos buscando porque queremos hacer mejor tu obra y sabemos que solo tú nos puedes ayudar a hacerlo. Tú nos puedes dar esa unción para poder orar mejor por las personas, para poder clamar por los perdidos. Señor, para que el cambio en nuestra nación empiece conmigo. El Señor empieza hoy conmigo. Señor, ponemos a cada persona en tus manos y te pido que esta semana sea una semana donde cada uno de nosotros vamos a conocer más al Espíritu Santo. No solo lo vamos a conocer, como decía Job, de oídas, sino personalmente, que podamos experimentar en nuestras vidas esa unción y esa unción que da poder para hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.